la grabación de la clase del día de hoy y voy a compartir las diapositivas. En estos momentos vamos a iniciar entonces a hablar acerca de cuáles son los diferentes sistemas normativos que existen a nivel mundial. Ya sabemos que existen tres, que son la moral, la ética y el derecho, pero existen diferentes sistemas normativos externos coercitivos, es decir, diferentes tipos de derecho que nosotros tenemos que estudiar. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros hacemos integraciones, hay diversidad muchas veces en los sistemas normativos de cada uno de los estados. Entonces vamos a ver qué es lo que eso significa desde el punto de vista legal. Iniciamos, ¿verdad? Recordando aquel término de derecho de sistema normativo externo coercitivo. Sí, ese ya lo manejamos porque ya hemos hablado acerca de cómo es que nosotros vamos realmente a determinar la diferencia entre la moral, la ética y el derecho. Entonces, recordando que sistema, no, perdonen, es que ni siquiera hemos hablado del derecho, ¿verdad que no? Con ustedes no. Miren, se fijan, ando todavía con la vacuna en la cabeza. Vamos a hablar acerca del derecho. Derecho viene del latín directum. Directum significa recto o rígido. Eso es lo que significa la palabra desde su concepción. Nosotros hasta el día de hoy seguimos utilizando la palabra de esa manera. Cuando a nosotros nuestros papás nos dicen vaya directo, ¿qué significa? Usted tiene que ir directo. Usted tiene que ir directo a la pulpería y regresar. ¿Qué significará eso? ¿Quién me quiere decir? Hola, hola. En una sola dirección, ¿qué va? Es correcto, en una sola dirección. Cuando su papá, diga. ¿Aló? Sí, diga. O sea, que va en una sola dirección. Correcto, que tiene que ir en una sola dirección. Cuando usted está manejando, le dice a la persona que está con usted, tiene que ir derecho. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que ir derecho. Sí, derecho sin doblar, porque... Una sola dirección. Sí, que va por una sola... Sí, va derecho. Que tiene que ir recto. Sí, me dice, va derecho, o sea que tiene que ir recto, ¿cierto? Eso es lo que Recto dice que es una palabra que nunca se dice. Abogada, sí. que vayamos o sea, derecho quiere decir como que vayamos en una sola dirección y no nos desviemos. Correcto. Entonces, la primera concepción que tenemos de la palabra derecho evoluciona en el tiempo de Grecia y Roma, siempre dentro de Grecia y Roma, a la definición que ustedes usualmente me dicen. Cuando yo les pregunto qué es el derecho, ustedes usualmente me dicen conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento de los miembros de la sociedad, ¿cierto? Usualmente eso es lo que ustedes me dicen. Cuando yo les digo, muchachos, ¿qué es el derecho? ¿Qué me contestan ustedes? Conjunto de normas, es un conjunto de normas. Entonces, esa definición se desarrolló en el tiempo siempre de los griegos y los romanos. Cuando el tiempo de los griegos y los romanos, ellos seguían, primero evoluciona, se crea la norma para significar recto, y cuando nosotros decimos esa persona es una persona derecha, esa persona es una persona hecha y derecha, eso nos gusta decir nosotros en Honduras, ¿verdad? O decimos es una persona recta, nosotros ya tenemos una concepción de cómo es esa persona, no solo de cómo, en qué dirección se dirige, sino que cómo es su comportamiento, cuando decimos que ella es una persona derecha. Pero es siempre dentro del tiempo de los griegos y los romanos, ese término evoluciona a lo que normalmente ustedes responden cuando les preguntan qué es el derecho. Entonces, cuando hay esa pregunta de qué es el derecho, actualmente tenemos una nueva definición de derecho, una definición académica y dogmática, ¿sí? Esa definición académica dogmática es la definición que nosotros conocemos como SNEC. Esa definición significa sistema normativo externo coercitivo. Esa es la nueva definición de lo que es el derecho. En otras palabras, cuando a un abogado
le preguntan qué es el derecho, la definición que les tiene que venir a la mente, porque esta es una definición de abogados que existe desde aproximadamente hace 300 años, es decir, es bastante nueva en derecho, es sistema normativo externo coercitivo. ¿Qué es lo que significa estas palabras? Bueno, empezamos diciendo de que sistema es conjunto, normativo es norma, ¿sí? O sea que vamos viendo que esta definición tiene uno que ver con la otra. Cuando vemos externo, vemos que es de los miembros de una sociedad, es decir, que está afuera de mí. Y lo último que vemos es coercitivo, y cuando tenemos coercitivo, nosotros lo que vemos es la palabra jurídico. O sea que derecho significa conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento de los miembros de la sociedad. Claro que sí, porque significa sistema normativo externo coercitivo. Vamos entonces a desglosar cada una de estas palabras para ver cómo se relacionan unas con la otra. Empezamos diciendo que la palabra sistema viene del latín sistema y significa conjunto de componentes relacionados. En otras palabras, cuando uno le dice a un alumno de UTH, explíqueme cuál es el sistema de matrícula que tiene UTH, ¿qué me pudieran decir ustedes al respecto? ¿Cómo es el sistema de matrícula de UTH? ¿Qué tienen que hacer ustedes para matricularse para mi clase, por ejemplo? Pagar la matrícula. Ajá, ese es bien importante, porque con eso pagamos Zoom, pagamos luz, agua, teléfono, pagamos el salario del rector, el salario de la decano, el salario de catedráticos. O sea, muy importante eso de pagar. Pero además de eso, ¿qué tiene que hacer? Inscribir la clase. Ajá, y usted puede inscribir derecho de integración solo porque es su primer semestre y usted dice, esa es la que me interesa, ¿o no? Tiene que probar otra clase antes para poder añadir esta. En otras palabras, Tiene existen que tener ciertos requisitos. componentes que nosotros conocemos como requisitos, ciertos componentes que usted tiene que llenar. Y si usted no llena esos requisitos, usted no se puede matricular, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, abogada, tiene que tener requisitos la clase para poderla matricular. Correcto. Entonces ese es un sistema. Si yo les digo el sistema operativo de mi teléfono, ¿cuál es el sistema operativo de este teléfono? Está la manzanita, ¿ves? ¿Cuál es el sistema operativo? Dios. Es correcto. Es correcto. iOS, y que en español le dicen iOS. Ese es el sistema operativo de mi teléfono, que eso lo que significa es que va a actuar de una manera distinta, aunque similar, a cómo funciona todo el sistema que tiene que ver con Microsoft, ¿cierto? Entonces son sistemas distintos. Hay conjuntos de componentes que se relacionan entre sí que hacen que ese sistema funcione. Luego tenemos la palabra normativo. Cuando nosotros hablamos de lo normativo, estamos hablando de una palabra que viene del latín norma. Y esta palabra significa reglas, pautas, principios, leyes, reglamentos, decretos, cualquier formulación que tenga en sí una directriz que tengamos que seguir. Sí, eso es lo que significa una norma. Esta palabra norma, si la unimos a un sistema normativo, entonces ya tiene una diferente dimensión. Significa que van a haber requisitos y componentes que van a configurar una norma. Nosotros a esos requisitos o componentes les llamamos usualmente el cuerpo normativo. Es decir, para nosotros no puede existir una norma si no han pasado ciertas cosas, como por ejemplo, tiene que estar escrita, para los abogados especialmente, ¿verdad? Tiene que estar escrita, tiene que haber pasado por el Congreso, tiene que haber sido aprobada, tiene que haber sido publicada, o sea que existen ciertos componentes que hacen que esa sea una norma especial para los abogados. Si nosotros hablamos de las normas religiosas, por ejemplo, las normas religiosas hay 10 que son en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento porque se las dieron a Moisés. Ese es un sistema normativo, que hubieron unas tablas y después se destruyeron y todavía no sabemos dónde están los fragmentos y hay un montón de gente buscándolos, arqueólogos y demás.
Y entonces por tradición verbal es que nosotros sabemos esos 10 mandamientos, ¿verdad? Obedecer a Dios sobre todas las cosas y hasta llegar a no vas bueno, antes en el Antiguo Testamento era bastante largo ese mandamiento, que no podía desear el cabro, la vaca, la esposa, todo, decía el Antiguo Testamento, y nosotros ahora lo hemos reducido bastante ese mandamiento. El más famoso de todos es no matarás, ¿verdad? Yo creo que es el que casi todo el mundo se sabe. Hay uno que dice que hay que respetar a mamá y papá. Entonces, esas normas, ese sistema normativo es la base de esas normas religiosas que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, existen sistemas normativos que ya vienen siendo diferentes a un sistema operativo o a un sistema de matrícula, sino que ya vienen siendo parte de un conglomerado que nosotros tenemos que respetar. Luego tenemos el ámbito de formación. En los sistemas normativos podemos tener dos tipos de ámbito de formación. Podemos tener un ámbito de formación interno, es decir, que está adentro de mí, y un ámbito de formación externo, es decir, está afuera de mí. Y luego tenemos un ámbito de ejecución, y en el ámbito de ejecución podemos tener dos nuevamente: coercitivo, que viene del latín coarcere, y no coercitivo, que viene del latín no coarcere. Coercere significa que alguien me puede forzar, reprimir o sujetar a esto. Y no coarcere significa de que no me pueden sujetar, no me pueden reprimir y no me pueden sujetar a esto. Entonces, cuando nosotros decimos que el derecho es un sistema normativo externo, significa que está afuera de mí. Y cuando decimos que es coercitivo, decimos de que alguien nos puede forzar a cumplirlo. Y si no lo cumplimos, pues entonces no va a ser legítimo lo que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, usualmente nosotros vemos las cuestiones penales como las más fáciles de todas. Las cuestiones penales en cuestiones de represión son muy fáciles. El código le dice, usted no puede matar, ¿cierto? Y si usted mata a alguien, esto se va a llamar homicidio o asesinato, dependiendo de qué exactamente es lo que usted hizo. Y además de eso, si lo hizo de noche, si lo hizo de día, y le empiezan a enunciar las agravantes y las atenuantes, ¿verdad? Entonces, si usted llega a hacer algo así, va a haber una investigación, va a haber un juicio, y si se le encuentra culpable, entonces usted va a ir preso. O sea que usualmente en las cuestiones penales es bastante fácil ver esa coerción. Pero en todas las ramas del derecho, en toditas, el derecho nos obliga a hacer cosas. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Yo me casé con mi esposo en Estados Unidos. Nos casamos allá en el lugar de la última base donde él estuvo, para entonces yo poder tener los beneficios que a él como militar en estado de retiro le toca, ¿sí? Entonces, él quería que yo tuviera esos beneficios, entonces nos casamos allá para yo poder de manera inmediata tener acceso a ellos. Sin embargo, yo estaba casada con él en Estados Unidos de América, pero aquí en Honduras yo podía decir que yo estaba casada con él legalmente hablando. ¿Qué creen ustedes? Sí, él es mi esposo. Yo podía decir eso legalmente. Creo que hacen una inscripción abogada en el consulado, me parece. Correcto. Yo tengo que seguir un proceso, empezando porque tengo que llevar todos los documentos legales que, dicho sea de paso, algunos los tuve que traer desde Honduras, cosa que me pareció completamente ilógica, pero bueno, esas son las cosas que nosotros tenemos que ver y vivir. Yo desde Honduras tuve que llevar mi acta de soltería, tuve que llevar mi partida de nacimiento, tuve que llevar muchas cosas, documentos legales que me solicitaban, entre ellos mi pasaporte y mi tarjeta de identidad. Una vez estando allá, ya habiéndome casado con mi esposo, yo tuve que ir al consulado más cercano. No lo pude mandar por escrito, no lo pude mandar por correo, nada. Tuve que ir presencialmente con mi esposo. Y ellos ahí hicieron una inscripción. Una vez que ellos hacen esa inscripción, como está en idioma inglés, a ellos también les toca hacer la traducción, que dicho sea de paso, la tuve que hacer yo, ¿verdad? Ustedes saben cómo son esas cosas aquí en Honduras, que el gobierno tiene que hacer las cosas y uno es el que las acaba haciendo. Pues yo tuve que hacer
esa traducción, y una vez hecha esa traducción, tuve que traerla aquí a Cancillería. Cancillería tuvo que verificar de que era cierto que la firma de la cónsul, que fue la que firmó, era la firma registrada que tenía Cancillería para ella. Luego de que hicieron eso, me dieron vamos a ver, una constancia de autenticidad de la firma, así se llama, constancia de autenticidad de la firma. Una vez que yo hice eso, tuve que ir al Registro Nacional de las Personas para que en el Registro Nacional de las Personas me inscribieran mi matrimonio. ¿Por qué es importante que yo haya hecho eso? Porque sin eso mi esposo no podría ser residente. O sea que él tendría que estar entrando y saliendo, y después de varias veces de entrar y salir, le pueden negar la entrada. Entonces, si yo quería tener en realidad un matrimonio con un esposo en una casa donde él pudiera vivir sin tener mayor problema, yo tenía que hacerlo a él residente. Y yo no podía hacerlo residente hasta que el Registro Nacional de las Personas reconociera mi matrimonio. En eso se tardaron 18 meses, solo en ese paso. Así que si creen que, sí, es bien fácil venir y registrar, no, 18 meses fue lo que se tardó en que me reconocieran en el Registro Nacional de las Personas. Y luego de reconocido el matrimonio, tuvieron que irlo a ingresar al libro donde está mi partida nacional, o sea, la original. Entonces tuvieron que ir a buscar el libro de 1983 y una vez que lo encontraron, tuvieron que poner la nota marginal de que yo estaba casada y con quién. Para hacer ese proceso fueron 2 meses más. Mi esposo tuvo que estar entrando y saliendo todo ese tiempo porque él todavía, sin esa inscripción, no era reconocido como mi esposo. Porque si yo iba y pedía un acta de nacimiento mía, me salía sin nota marginal, estado civil soltera. Hasta que no hicieran esa inscripción, no se podía hacer. Aunque ya estaba reconocido por el Registro Nacional, sí, aunque ya estaba reconocido, sin estar hecha esa inscripción, no podían proceder a decir que yo estaba casada. Entonces, la ley a mí me obliga, me sujeta, me hace una fuerza a que yo tenga que seguir estos requisitos para yo poder decir que estoy casada en Honduras. Y sin eso, yo no voy a tener los beneficios que me pudieran ser míos por el hecho de estar casada. Entonces, no solo es en las cuestiones penales que hay una fuerza, que hay una coerción, que hay una represión, es en todos los ámbitos del derecho. Un matrimonio lo vemos desde el punto de vista civil. Sin embargo, el proceso que les acabo de contar empieza con Cancillería, que eso significa que estamos en derecho internacional. Luego pasa por un proceso administrativo, el Registro Nacional de las Personas, o sea que estamos hablando de 3 tipos de leyes en un solo caso: derecho civil, derecho internacional y derecho administrativo. Y yo tengo que seguir todos esos pasos porque si no, muy bien, gracias, no estoy casada en Honduras. Una vez que yo ya pude decir que estaba casada en Honduras, tuve que hacer un trámite ante la policía para que me dieran antecedente penal de mi esposo, aunque él era turista, sí, antecedente penal de mi esposo, antecedentes, luego del penal tuve que ir a la corte para que me dieran el antecedente. ¿Cuál es el que dan en la corte ustedes? El antecedente, ¿cuál? No es el penal, es el si tiene procesos pendientes. Tuve que ir a la corte a traer ese antecedente, tuve que ir luego a la DPI, que fueron los que me dieron el penal, luego el procesal, por decirlo de alguna manera, luego tuve que ir a Estados Unidos a traer del último lugar donde él vivió sus antecedentes penales y sus antecedentes procesales que le salieron limpios. Y como él era militar, tuvimos que solicitar una orden de que él ya estaba en estado de retiro. O sea, una hoja que dijera que él no estaba en servicio activo. Eso también me lo pidieron. Entonces, estamos hablando de policía de allá, policía de acá, derecho internacional. Estamos hablando de un asunto de migración, derecho internacional. Estamos solicitando constancias al Estado, tanto de Estados Unidos como el de acá, derecho administrativo. O sea que a veces los casos no solo tienen que ver con un solo derecho. Y este caso que yo les estoy contando tiene que ver con varios
varias ramas del derecho que me sujetaron a mí, me forzaron a mí a tener que seguir un procedimiento. Y si yo no lo seguía, entonces yo no podía hacer esas peticiones al Estado. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita de lo que es un sistema normativo externo coercitivo? ¿Quieren? Que la vi que subió ahorita en la lista. ¿Quieren? ¿No? Ok. Justamente cuando empecé, les estaba diciendo la moral, la ética y el derecho. Sí, es importante que nosotros analicemos la moral, la ética y el derecho. ¿Por qué? La moral es un sistema normativo, es un conjunto de reglas que yo sigo. ¿La moral está formada por mí misma o está formada por alguien más? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a ver, Sonia, cuénteme, ¿qué piensa usted? ¿Usted piensa de que la moral la formo yo o la forma alguien más? ¿Quién forma la moral? Mi moral la formo yo. Es correcto. Entonces la moral tiene el ámbito de formación interno. Y si yo no sigo una norma moral, algo que yo mismo me he impuesto, si yo no lo sigo, alguien puede venir a forzarme, a reprimirme o a sujetarme a esa norma. Le pueden dar una esquela por no lavarse los dientes, por ejemplo. No, abogada. ¿Quién me dijo no? Que no me salió el nombre. Yo quiero. Quieren. Entonces no le puedo dar yo una esquela por llegar sin bañarse a clase. No. No, correcto. Entonces, la moral es un sistema normativo interno, no coercitivo. Es decir, lo formo yo, son mis reglas internas y nadie me puede obligar a mí a seguirlas. ¿Qué pueden hacer? Decirme que apestás, anda, lávate los dientes, camina bonito, peinate. Ellos me pueden decir muchas cosas, pero al final del día, la que tome esa decisión soy yo. Nadie me puede forzar a tomar esa decisión. ¿La ética es algo que formo yo o es algo que forma la sociedad? ¿Qué piensan ustedes? Vendría siendo lo mismo que la moral. Ariana, ¿la moral la forma usted No, o la ajá. forma la sociedad? Pues bueno, yo pienso que la moral ya están establecidas, ya está establecida la moral, pero uno decide si la toma o no. Entonces Ok, sería algo más interno. la moral es interna. ¿Y la ética la formo yo o la forma la sociedad? Creo que ambas. O sea, yo soy parte de la sociedad, sí, es cierto, pero tanto al personalmente, final del Interno día, también. ¿quién forma el código de ética del alumno de UTH? ¿Ustedes como alumnos o la UTH? ¿Quién lo forma? Pues nosotros. Ustedes, seguros. Ustedes fueron y se sentaron y redactaron el código de ética del alumno de UTH. Oye, entonces no. pero que según la El código experiencia, de ética del profesional del derecho. Yo soy abogada. ¿Ustedes creen que yo fui y me senté con todos los otros 17,000 abogados que hay en Honduras? Yo me senté con ellos y nos pusimos a redactar ese código de ética. No, la ética ya se establece y esa sí es con poder coercitivo también, ¿verdad? Establecido. Vamos a ver. Primero, figurémonos si es interna o es externa. ¿La ética es interna o es externa? ¿La formo yo aquí adentro de mí o es lo que la sociedad espera de mí? Es externa, Es externa. con poder coercitivo, porque sí lo pueden obligar, ¿verdad? A cumplirla. Ok, ¿qué sucede con el poder coercitivo o no coercitivo? El código de ética del estudiante, por ejemplo, el código del profesional del derecho, el código de servidores públicos. Ese es el que más me encanta a mí porque es la mayor ficción de todas. En el código, no sé si ustedes ya han leído el código de los servidores públicos, el código de ética de los servidores públicos. ¿Lo han leído? ¿Saben lo que ahí sale? Dice ese código de ética de que en toda institución y en toda actividad que haga
el Poder Ejecutivo, no puede salir foto de nadie, firma de nadie o bandera política. Tampoco puede salir su rúbrica a menos de que sea en un documento oficial. Eso es lo que dice el Código de Ética del Funcionario Público. Y ustedes cuando entran a las secretarías, cuando entran a los consulados, cuando entran a las embajadas, ¿qué es lo primero que usted mira? Cuando usted entra a todas esas secretarías, cuéntenme qué hay en esas oficinas. No está la foto del presidente y la foto del ministro o la foto del cónsul o la foto del embajador. No están ahí en la pared al nomás entrar. Al lado de la bandera, dicho sea de paso, que dicen que eso sí es aceptable, dice el Código de Ética, que eso sí. ¿Y cuántos confites anduvieron repartiendo con firmas de candidatos? Cuéntenme. Ahorita que estuvimos en las internas. ¿Y cuántas veces usted ha visto que en alguna donación que hace el Estado viene con la firma o con la foto o con la bandera política de algún político que lo fue a entregar? Entonces, ¿quién hace la fuerza? ¿Quién reprime? ¿Quién lo sujeta a seguir ese código de ética? ¿Ustedes? Nadie. Nadie. Es una sugerencia. Es lo que nosotros esperamos de usted. Pero si usted no lo hace, nada pasa. Igual es en las cuestiones de la ética del profesional del derecho. Por algo tenemos tan desprestigiados nosotros esta profesión. Desgraciadamente, tenemos abogados que no han sido muy buenos. ¿Y quién los obliga a ellos a tener que hacer lo que deberían de hacer? Vamos a hacerle un caso en el Tribunal de Honor. Y ustedes han escuchado que le han suspendido la licencia a algún abogado al caso. O que le han quitado el protocolo a un notario después. Tantos escándalos que han habido de notarios que han prestado el protocolo y que salen ahí ciertas bellezas de terrenos que vendieron y no eran terrenos de veras de ellos y cosas así. ¿A cuántos notarios le han quitado el protocolo? ¿A cuántos abogados le han suspendido su licencia? Entonces, las normas éticas no son coercitivas. Eso es lo máximo que nosotros esperamos de usted. La ética es lo máximo que nosotros esperamos de usted. Y a veces la ética y la moral no están una de acuerdo a la otra. A veces la ética y la moral no van a estar de la mano. Por ejemplo, en mi casa, yo siempre uso mi casa de ejemplo porque es lo que conozco, ¿verdad? Y lo conozco con intimidad y lo conozco con el razonamiento y todo lo demás. Entonces puedo juzgarlo. En mi casa, yo estoy casada con un ciudadano de los Estados Unidos de América. Muchos de mis alumnos que son de Tegucigalpa lo conocen, dicen que es más blanco que la yuca. Así dicen que es. Su mamá era polaca, su papá era irlandés, de descendencia polaca y descendencia irlandesa. Y a él desde chiquito le enseñaron que él tenía que ser autosuficiente. Y desde chiquito le enseñaron de que él tenía que hacer todo el trabajo de la casa, porque es trabajo. No es algo que la mujer tiene que hacer, es trabajo de la casa. Y como es trabajo, todos tenemos que hacer el trabajo de la casa. Eso fue lo que a él se le enseñó desde chiquito. Él aquí en mi casa, cuando no hay empleada doméstica, él limpia, él barre, él trapea y además de eso, cocina delicioso. Y una cosa que yo nunca aprendí a hacer es a planchar. Y ustedes saben que los militares de aquí, de la Rusia, de China y de Estados Unidos, les enseñan a planchar porque tienen que planchar sus uniformes. Entonces yo no sé planchar hasta el día de hoy, hasta mis casi 40 años no sé planchar, ni voy a aprender a planchar porque mi esposo sabe planchar. Y cuidadito y le toco la plancha porque se la puedo arruinar, ¿verdad? Porque no sé planchar. Entonces, en mi casa, el oficio doméstico, se contrata a alguien que lo haga, que lo hace muy bien, gracias a Dios, pero si no está, como estuvimos en confinamiento de COVID, si se acuerdan que estuvimos casi 2 meses que no podíamos relacionarnos mucho, pues en ese tiempo él fue el que hizo la mayor parte del oficio doméstico.
La mayor parte de los hondureños que hoy escuchan eso dicen, es un gringo sufrido, tu esposo está cohibido, ¿cómo lo tenés? ¿Cómo lo abusás? ¿Verdad? Porque la ética de la sociedad hondureña, ¿qué espera de la mujer hondureña? ¿Cómo deberíamos de ser nosotras? Que solo la mujer haga los quehaceres de la casa, porque si el hombre lo hace, ay, que es del otro bando, o que él no puede hacer eso porque él es el hombre de la casa. Entonces, Yo aseo. Yo aseo, dice, oiga, yo aseo. Y no, no es por nada. Aprendí a lavar mi ropa, a asear, porque prácticamente me crecí solo. Mamá en el trabajo, papá igual, mis hermanos igual. Entonces tuve que aprender a hacer mis cosas solo. Yo puedo estar solo, puedo cuidar a mis sobrinos y mis hermanas no tienen queja de ello. Y no, no. Edwin es un poquito más moderno. Edwin dice que él lo sabe hacer, pero es noticia para nosotros que un hombre lo sepa hacer. Es raro que un hombre sepa hacer eso, ¿cierto? Sé hacer sopas también. Oiga, sabe hacer sopas. Sí, Nos no, tiene que no, invitar no. Edwin a una buena sopa de jaiba. De mondongo, Ah, res. también, Oye, sí, no, y más cuando hace frío, sí, hombre. Entonces, Edwin es y es una raro ver de- eso, abogada, porque, vaya, por ejemplo, en mi casa, cuando mi papá vivía con nosotros, él hacía todo lo que se supone que la mujer debe hacer, ¿verdad? Porque a veces que mi mamá salía a trabajar y eso, él hacía, aseaba las comidas, nos cuidaba y todo eso, y él nunca puso un pretexto o decir, no, eso le toca a ella por ser la mujer, no. Y bueno, mi papá cocina demasiado rico, entonces la gente no sé por qué siempre dice, la mujer tiene que ser. Y yo creo que no es así, yo creo que si el hogar es de dos, entonces los dos tienen que hacer. Entonces, si se fijan, nosotros que ya estamos más jovencitos, ustedes aún más jóvenes que yo, ya tienen un diferente chip. Nuestra moral nos dice, nosotros deberíamos de ser autosuficientes, deberíamos de poder velar por nosotros mismos, deberíamos de saber hacer las cosas, y si no sabemos hacerlas, pues apreciar al que sabe hacerlas. Pero antes, y algo que vivimos muchos de nosotros, ese machismo de que el hombre no podía hacer nada en su casa. El hombre era que llegaba a la casa y prendía el televisor. Eso de que él cambiara pañales, cuidara al niño, bañar al niño, hacer tareas con el niño, eso era como, no, ese no es mi trabajo. ¿Sí? Ese es lo que vos haces. Y no importaba si ella tenía trabajo también, ella era la que tenía que hacerlo. Y ahora nosotros vemos que nuestra moral está cambiando, pero las normas éticas todavía subsisten. Yo no les quiero ni decir cuántos de mis colegas me dicen a mí, abogados, hechos y formados y todo lo demás, me dicen a mí que pobrecito mi esposo, pobrecito tu esposo. Y yo, ¿y por qué pobrecito? Porque él es el que plancha en tu casa, él es el que barre en tu casa, él es el que limpia en tu casa. Y pues sí, si él quiere, porque si él no quiere hacerlo, se puede contratar a alguien que lo haga, pero esta belleza que está aquí tiene demasiado que hacer en un día, como también ponerse a barrer, planchar, trapear, hacer camas y todo lo demás. Si el trabajo del hogar es un trabajo bastante grueso, no es fácil, es un trabajo físico, es un trabajo que, literal, bueno, solo la cocina. Los que tienen aquí a su cargo la cocina saben lo difícil que es la cocina, mantenerla limpia. Y al nomás uno termina de lavar los trastes, se empiezan a ensuciar trastes porque se va a hacer del desayuno al almuerzo, del almuerzo a la cena. Entonces nunca está limpia la cocina. Esas cosas hacen que sea un trabajo y muchas veces nosotros no lo apreciamos como tal. ¿Y cuántas personas a mí no me han dicho, pobrecito el gringo, ese gringo te va a dejar? ¿Por qué? Porque las normas éticas esperan de que sea la mujer la que haga todo en la casa. Y la moral nuestra está empezando a cambiar. En mi caso está cambiado más que cambiada, porque desde chiquita yo fui así. Desde chiquita yo sabía que yo no era para el trabajo del hogar. Le puedo cocinar, pero hasta ahí llego yo. Literalmente. Cocino muy rico, pero hasta ahí llego yo. Hasta ahí me interesan las cosas del hogar. Entonces, la ética y la moral pueden estar en sentidos opuestos. Ejemplo, algo que a mí me tocó también vivir cuando yo trabajé dentro del Poder Judicial, es que nosotros tenemos el reglamento del empleado judicial.
Ese reglamento dice que nosotros no podemos coger ningún tipo de regalos, coimas y demás, ¿verdad? O sea que no podemos tener para los frescos. Eso no lo podemos aceptar dentro del Poder Judicial. Pero cualquiera que ha ido al Poder Judicial sabe que siempre le piden para el fresco, ¿sí o no? Le pedirán para el fresco. No sé, díganme ustedes que están en otros lugares de Honduras, si en sus diferentes juzgados le piden para el fresco. A ninguno le han pedido para el fresco. Wow. Pues Abogada, dígame, no sabría decirle la verdad. no sabría decirles. Pero sí, yo tenía, por ejemplo, compañeros en mi trabajo, cuando estuve dentro del Poder Judicial, que ellos andaban en los mejores carros, con la mejor ropa, ganando un salario de 7,000 lempiras. ¿Cómo usted puede tener un BM si usted lo que gana son 7,000 lempiras al mes? ¿Alguien me quiere explicar eso a mí? ¿Cómo usted puede ir a comer todos los días a restaurantes enfrente de la Corte Suprema, que también es donde está el juzgado de familia, que donde yo estuve tanto en la Suprema como en el juzgado de familia? Tenía una compañera que trabajaba en el juzgado de familia conmigo, que ella todos los días de Dios iba a almorzar a Las Cascadas, que queda justo enfrente de la Corte Suprema. ¿Cómo usted puede ir todos los días a Ruby y todos los días a Fridays y Pizza Hut y Campero todos los días a almorzar, si usted lo que gana son 7,000 lempiras al mes? ¿De dónde saldrán ese resto del dinero? Y la respuesta es que la moral de ella, y a mí me lo decía, vos sos tonta, vos sos bruta, de aquí tenés que salir con algo, de aquí tenés que salir mejor de cómo entraste. Y ese algo no era el conocimiento, no era la experiencia, ese algo era efectivo. O sea que la moral de ella le decía que ella era bruta si ella no aceptaba para el fresco. El código de ética del funcionario judicial dice que nosotros no podemos coger nada de eso. Coimas, regalos, ¿qué más dice? Coimas, regalos, dispensas, ¿ok? Entendiéndose que no podemos tener acceso a nada de ese dinero que nos pudieran ofrecer. Entonces, código de ética dice una cosa y la moral de esta persona decía otra. Y yo creo que nadie de ustedes se asombra de que esa sea la moral de un funcionario público, ¿cierto? ¿Cuántos políticos hemos visto que se apropian de dinero de manera dudosa? No podemos decir ilegal porque todavía no se les ha comprobado la ilegalidad, pero que se han apropiado de dinero de manera dudosa, ¿cuántos funcionarios públicos pudieran venirles a mente cuando yo les digo algo así? Cualquier cantidad, abogada. Y no existe el código de ética del servidor público, pues, que dice que usted no puede tener acceso a nada de eso. Y no existen esas normas que dicen que usted tiene que más bien cuidarlo como un buen padre de familia. Entonces, ¿qué sucede con las normas morales y las normas éticas? Sucede algo bien interesante. Mi moral la creo yo. Son mis normas. Y si yo lo que decido es que yo voy a encontrar la manera de no seguir el código de ética y de no seguir el derecho, pues yo voy a encontrar la manera. Porque esa es mi norma. Y muchas personas me dicen, abogada, pero eso no significa doble moral. No, eso no significa doble moral. Eso significa que a mí no me gusta la moral que esta persona tiene. No me gusta. No estoy de acuerdo con ella. ¿Y quién se va a dar cuenta si solo es para el fresco? Óigame, si es que era bien evidente. La jueza andaba en una Ford, me acuerdo yo, que tenía como 10 años en aquel entonces. Una Explorer andaba ella. Y la escribiente andaba en un BM del año. Explíqueme usted eso. Es que era evidente, solo de ver el carro que manejaba, que era lo que estaba pasando ahí. Entonces, no es que ellos no tengan moral, ni tampoco es que sean doble moral. Es que ellos tienen sus propias normas morales, que pueden ser distintas a las suyas y pueden hacer que ella coja dinero para el fresco.
Así como yo, que nunca cogí dinero para el fresco y me decían que yo era bruta. Puchica, vos de aquí vas a salir más pobre de lo que saliste. Les digo, pues es que, entonces que me suban el salario. Entonces hay que hacer fuerza para que suban el salario. No hay que hacer fuerza para hacer cosas que son altamente corruptas. Hay que hacer cosas para que nos asciendan de puesto, nos asciendan de salario. Y me quedan viendo así como, o sea, ¿qué anda fumando? Si vos hoy podés salir hoy 10,000 lempiras más ricas solo con los embargos que vamos a hacer hoy. ¿Vale? 10,000 pesos. Porque tenemos que pagar gasolina, tenemos que pagar el carro, tenemos que pagar el fresco porque hace calor, y el almuerzo. 10,000 pesos le sacaban fácil en un día que hacían embargos. Usualmente los jueves se hacían embargos. Jueves de embargo, 10,000 pesos. Facilito. Y les decía yo, o sea que vos estás ganando en un día más de lo que ganas en un mes. Ese tipo de cosas a mí me enfurecía. Y ellos más bien decían, no hombre, ponete viva. Mira, ve, empezá a pelearte cuáles son los embargos que vamos a ir a hacer para que te salga uno jugoso. Para que no sean solo, en aquel entonces, ¿verdad? Les estoy hablando de el 2005. En el 2005, un buen embargo de cualquier vecino, o sea, uno que podíamos ir a hacer al Hato de en Medio, a la Kennedy, 2,000 pesos. Pero ya si estamos hablando de un embargo que vamos a ir a hacer a las Lomas del Mayab, a las Lomas del Guijarro, a la Tío, ese tipo de embargos, ahí bien le sacan sus 10,000, 15,000 lempiras por ese embargo. Entonces, a mí eso me enfurecía, pero ellos dormían tranquilos en la noche. Ellos más bien se iban a enfurecer con ellos mismos si no hacían eso. Ven y peleate a ver cuál es el embargo que te va a tocar, para que te salga buen billete. Entonces, la ética que nosotros teníamos, ese código de ética que nosotros teníamos, yo lo seguía. Y muchas personas a mí me dicen, qué bruta que lo seguiste. Ahorita tuvieras tu propia casa, tuvieras una casa de playa y tuvieras aquí, tuvieras allá y no sé qué. Pero yo no podría dormir tranquila en la noche si hubiera hecho eso. Mi moral en estos momentos está muy tranquila porque yo no hice eso. Y la moral de ellos está muy tranquila porque ellos sí hicieron eso. Y el código de ética lo seguía yo. Y ellos, muy bien, gracias. Entonces, nosotros vemos que esa moral puede estar en contra de esa ética o esa ética puede estar en contra de esa moral. Y podemos verlo desde los dos puntos de vista, que la ética nos dice que solo la mujer debería hacer las cosas de la casa y nuestra moral está cambiando y nos dice, no, todos deberíamos de hacer las cosas de la casa. Y luego tenemos esa moral que nos dice, sos bruto si no robás, y el código de ética que más bien nos dice, no debería de ser corrupto. Entonces vemos que existe ese choque entre los dos. Y existen cosas buenas y en cosas malas ese choque entre los dos. ¿Tienen preguntas sobre los sistemas normativos, la moral y la ética? ¿O les quedó clara esa parte? ¿Ustedes? ¿Dudas? Ok. Lo último que me queda por decirles en esta diapositiva es que obviamente el derecho es un sistema normativo externo coercitivo. Este sí es coercitivo. Y esa coerción nosotros la vemos, como les dije, en todos los ámbitos del derecho. Mañana vamos a ver cuál es la relación entre la moral, la ética y el derecho. Eso es lo primero que vamos a ver mañana. Y luego vamos a ver cuáles son los diferentes sistemas normativos externos coercitivos que hay. Gracias por acompañarme. Abogada, porque hoy es El miércoles, lunes. ¿verdad? Perdone, el lunes. Yo pienso siempre que son de 4 unidades, lo siento. El lunes que nos miremos, vamos a hablar acerca de eso. Entonces, eso vamos a hacer primeros momentos de la clase, hablar sobre la relación de la moral, la ética y el derecho, y luego hablar sobre los diferentes sistemas normativos externos coercitivos que hay en el mundo. Gracias por acompañarme, gracias por tomarme los primeros 3 minutos del carro y espero que tengan un buen fin de semana. Igual, abogada. Gracias. Hasta Nos luego. vemos. Hasta luego. Gracias.